Cuando explicamos la Biblia es importante que le digamos a los hermanos la realidad que hay en su palabra, o sea que en el Nuevo Testamento, recuérdense siempre, ahí están las letras. El Nuevo Testamento son las letras. El Antiguo Testamento son las fotos. Si ustedes de verdad quieren entender bien la Biblia, ármense de ese pensamiento. En el Nuevo Testamento las letras, o sea, la explicación de las fotos. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, como son las letras, allí no se nos dan detalles. Ahí solo se nos piden cosas. Se nos pide santidad. Ahí se nos dice que somos redimidos. Ahí se habla mucho de Cristo. Pablo habla mucho de Cristo, pero nosotros no lo vamos a poder entender a Pablo si no ponemos atención a la manera en que el Espíritu Santo explica cosas correspondientes a Cristo. Ustedes saben que todo lo que le pasó a Cristo nos debe pasar a nosotros. Todo. Algunos dicen, ¿morir también? Sí. Morir al viejo hombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que ustedes se van a dar cuenta que todo lo que le pasa a Cristo nos tiene que pasar a nosotros. Es más, dice la Biblia que le faltó sufrimiento. ¿Ustedes han leído eso? Que a Cristo le faltó sufrimiento y que se tiene que cumplir en nosotros. O sea que es bien misterioso eso, ¿verdad? De que al Señor le faltó sufrimiento, habiendo sufrido tanto. Pero luego Pablo nos dice que los sufrimientos que le faltaron son los que nosotros tenemos que llevar. Así que nos toca sufrir por Cristo. Por eso él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces los detalles de Cristo, porque dijimos que Dios, por medio de ese pueblo de Israel, nos muestra cosas bien importantes. Nos muestra el viaje de nosotros. La salvación de nosotros está ilustrada en la Biblia por un viaje. Y por eso tenemos que poner atención, porque en ese viaje tenemos que experimentar cosas. Y él nos las va explicando de esta manera. Dice, partió luego de Elim toda la congregación. O sea que nosotros somos la iglesia del Señor. Tenemos que partir de Elim. Pero si no sabemos qué significa partir de Elim, ¿cómo vamos a honrar la palabra? ¿Se recuerdan que Elim es la experiencia del Espíritu Santo? Elim explica las 12 fuentes y las 70 palmeras. Yo les expliqué a ustedes el número 12, el número 7, pero nosotros no nos podemos quedar en Elim. Una iglesia que se queda en los dones del Espíritu Santo, tarde o temprano, van a ser niños en Cristo. Se van a quedar niños, como los niños que les gusta jugar carritos y las nenas que les gusta jugar muñecas. O sea que se vuelven juguetes para los hermanos. O sea que hay iglesias donde ustedes van a ir y ahí solo les van a insistir en los dones del Espíritu, les van a insistir en echar fuera demonios, les van a insistir, aunque ustedes no cambien de vida, pero ellos están distraídos. Porque hay cosas más elevadas para nosotros. Porque podemos ser los que echan fuera demonios, los que hablan lenguas, los que tienen dones y divorciarnos. Entonces, ¿de qué nos sirve? No nos sirve de nada. Amén. Y ustedes van a ver que en la historia registra todo eso. La mayoría de los hermanos que hace énfasis en los dones y en eso, les han pasado unas cosas terribles. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con los apetitos de la carne. Hay otras cosas más importantes. Por eso hay que partir de Elim. Así cuando usted lee ahí, partió luego de Elim toda la congregación. Mire, si esa es palabra de Dios, hermano. Si un pastor no enseña que la iglesia tiene que salir de Elim,
Los hermanos nunca van a saber cómo se crece, porque el viaje es 40 capítulos. O sea que Éxodo hay que estudiar los 40 capítulos. Y ustedes van a darse cuenta que en el capítulo 40 está el pueblo de Israel armando el tabernáculo, edificándolo, y se llena de la gloria de Dios. Lo cual significa que cuando terminamos Éxodo, somos una iglesia gloriosa, con la presencia misma de Dios. Somos el templo, con la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser los templos llenos de la gloria de Dios? Yo quiero ser eso. Por eso no me puedo quedar en Elim. Pero se dan cuenta ustedes que si no estudiamos bien, entonces nosotros nos quedamos dando vueltas en el desierto, y el desierto hay que pasarlo y hay que llegar a la tierra prometida. Y esos son asuntos espirituales. Créanme, esos son asuntos espirituales que si no los entendemos, no nos vamos a desarrollar como cristianos normales. Porque más parecemos mongolitos a veces que espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, a veces parecemos mongolitos y no parecemos personas normales. Les estoy hablando en parábola. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y ahí llegaron, miren, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea que en figura Dios nos está hablando que estas experiencias toman tiempo, que no es algo que de la noche a la mañana ya estamos, no. Para llegar ahí al desierto de Sin, ellos se tardaron un mes. Ahora yo les digo a ustedes, pregúntense ustedes, ¿por qué no llegaron rápido? ¿Por qué las cosas de Dios no son rápidas? Yo quiero que ustedes se den cuenta que todo lo que Dios se ha propuesto en nosotros, Él toma su tiempo. Él no tiene prisa. A veces los desesperados somos nosotros. Él, tranquilo, Él está trabajando en nosotros, está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Saben por qué se tardaron un mes? Porque Dios vio que tenían comida egipcia. Si ustedes leen con sabiduría la Biblia, porque después de eso nos van a decir que les va a dar maná, les va a dar de comer una comida que no pertenece a esta tierra, es comida celestial. Entonces yo quiero que ustedes se metan al pensamiento de Dios, porque no estamos adivinando, sino que estamos estudiando su pensamiento para entender qué es lo que Él quiere lograr en nosotros. Él quiere lograr algo en nosotros, y ahí está. Entonces ellos tenían comida. Resulta que cuando Dios te saca a ti de Egipto y te trajo a la iglesia, tú viniste con mucha comida a la iglesia. Hasta pasado un tiempo se te acabó la comida egipcia y el Señor te empezó a dar comida celestial. Pero dime, ¿quién de los cristianos, cuando empieza su vida cristiana, no es un carnal hasta pasado mañana? Y déjame decirte, lo más tremendo es que a veces tenemos años de ser cristianos y todavía somos bien carnales. Pero aquí está la lección. Un mes después, el pueblo llega a Sin, y miren lo que dice el verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ya explicamos eso. Dijimos que cuando uno llega a la vida de la iglesia, uno murmura de los líderes, no le gustan los líderes. Recién uno llega a la iglesia, no vaya a creer que los pastores les caemos bien a muchas personas, no. Especialmente cuando son recién convertidos. Les molesta porque especialmente si les machuca el pastor los callos, ¿verdad? Entonces dice, este pastor no me está cayendo muy bien, yo mejor me voy a ir de esta congregación. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Traíamos comida egipcia y no solo eso, no veníamos muy contentos y felices para
decir, aleluya, gloria a Dios, qué bien me cae mi pastor. No, tenemos que ser francos. Te ha costado amar a tu pastor. Tal vez con el tiempo ya lo estás amando, pero muchas veces de verdad los hermanos no crean ustedes que aman a los pastores. Les cuesta amar al pastor. ¿Por qué? Especialmente si el pastor profetiza con bendición. ¿Se recuerdan que cuando estudiamos Génesis hablamos de profetizar con bendición? Profetizar con bendición es conocer a los hermanos y decirles lo que están haciendo mal, como un papá. Una mamá, mire, una mamá no tiene que adivinar qué es lo que va a hacer su hijo, sencillamente ella lo conoce. Y ella dice, ay, la vida que lleva va a ser así, 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 así. Se recuerdan de Jacob, porque para entender lo que es profetizar con bendición tenemos que estudiar a Jacob. Y Jacob dice que él reunió a sus hijos y le empezó a decir a cada uno de ellos lo que iban a hacer en el futuro. ¿En qué se basó? En el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, un pastor que profetiza con bendición es el que conoce a sus ovejas. Un pastor que no conoce a sus ovejas, ¿cómo le va a profetizar? Si el objetivo es profetizar con bendición, entonces, si ustedes se dan cuenta, el pastor, para poder bendecir a los hermanos, los tiene que conocer. Y en Proverbios dice que uno de pastor debe ser diligente en conocer el estado de sus ovejas. Por eso yo no creo en ser pastor de una iglesia grande. No. Eso no, porque no puede uno dedicarse a los hermanos. A veces me dicen a mi hermano Carrillo, pero usted predica bien, ¿y por qué no tiene tanta gente? Porque mi mensaje les profetiza y les dice lo que son, y solo el que de verdad quiere servir a Dios dice, yo me quedo aquí. Amén. Entonces, es importantísimo entender que hay murmuración contra los líderes, y eso a todos nos pasa. En algún momento yo también tuve que ser un murmurador de mi pastor, así que somos iguales. Aquí nadie es diferente. Sigamos leyendo. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. O sea que no somos muy positivos en nuestra manera de pensar cuando nos saca Dios de Egipto. Somos bien negativos. Pero gracias a Dios que crecemos. Gracias a Dios que en la vida de la iglesia uno crece al estar siendo alimentado. Sigamos leyendo, verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ok. Como egipcios, traíamos comida, se nos acabó hasta que ya teníamos cierto tiempo de estar en la iglesia, se nos fueron quitando las costumbres egipcias y murmuramos contra los líderes, pero el Señor en su misericordia dice, les voy a dar pan del cielo, les voy a dar Cristo. Ustedes saben que Cristo es el pan del cielo. En Mateo dice, Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, pero a veces creemos que se refiere a los virotes. Pero la realidad es que el pan, como la Biblia es parábola, y esto es bien importante que lo entendamos, la Biblia es parábola. Muchos no pueden predicar la Biblia en una manera correcta porque no saben que es parábola. Como por ejemplo, miren, cuando el Señor Jesucristo le traen los niños, Él dice, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si alguien no sabe enseñar la Biblia, cree que el reino de los cielos es para los chiquititos, para los niños.
Pero la realidad es de que Él está hablando en parábola. Él está diciendo, si no fuereis como niños, no heredaréis el reino, no entraréis al reino. Vamos a leer Mateo 13, 36 para que entendamos un poquito más de lo que el pastor está hablando en esta noche. Mateo 13, 30, desde el 34 se me hace, 13, 34, leamos de ahí en adelante. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Ustedes saben que gente en griego es naciones, gentiles. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Si nosotros no sabemos que cada vez que Jesús está hablando es una parábola, no vamos a entender nunca el mensaje que Dios nos quiere dar. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Ok, leamos una parábola para ver si todos ya la entendimos. Vámonos a Juan 14. Juan 14. 14:1. ¿Todos ya entendimos que Jesús solo habla en parábolas? Y si no es parábola, dice, no estoy hablando. Solo en parábolas. Y si no era en parábolas, no les hablaba. Ahora lo vamos a ver cómo habla. Y ustedes se van a dar cuenta, al no saber parábolas, uno interpreta mal la Biblia. Miren pues, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estaba diciendo, ¿ustedes creen en Dios? Ok, crean en mí. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es parábola. Es parábola. Si alguien no sabe que está hablando en parábolas, miren el error tan grande que cometieron los hermanos de antes al no entender que estaba hablando en parábola. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjense pues. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Para no perdernos en conceptos, ¿cuál es la casa del Padre en la Biblia, en el Nuevo Testamento? La iglesia. La iglesia. Porque Él habla en parábola. La iglesia es la casa del Padre. ¿Quieren que se los compruebe por el hablar de Pablo? Vamos a regresar a Juan 14:2 porque hoy quiero que ustedes se den cuenta que es importantísimo interpretar la Biblia en una forma de contexto porque es parábola. Vamos a ir a Hebreos 3:6 para que nos ayude a reforzar este hablar de Cristo, porque como en boca de dos testigos conste todo asunto. Aquí tenemos a Cristo, ahora vamos a poner a Pablo, Hebreos, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea que la Biblia misma nos contesta todas las preguntas. La cual casa somos nosotros y nos pone una condición, un sí condicional, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea que hay requisitos para permanecer siendo la casa, porque si no se vuelve hotel. Ustedes saben que hay hoteles, ¿verdad? ¿Cuántos saben que en la Biblia hay hoteles y hay casa? Por ejemplo, los cristianos del Antiguo Testamento, Dios venía a ellos y se iba. Cuando uno va de viaje, uno se queda en un hotel y el otro día se va. Pero cuando Él vino y se quedó en la casa, porque ahora todos nosotros lo tenemos con nosotros, se quedó con nosotros. Por eso somos la casa, porque lo tenemos dentro de nosotros. Por eso dice la Biblia que de los hombres nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista, pero uno de nosotros dice que es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no tuvo la bendición de tener a Cristo dentro de su corazón y nosotros sí tenemos la bendición de tener a Cristo dentro de nuestro corazón. Regresemos pues entonces a donde estábamos en Éxodo 16, o regresamos a Juan 14, ¿verdad? Juan 14:2.
vamos al versículo 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas. Si la iglesia es la casa del Padre, entonces ¿quiénes son las moradas? Lo dice Pablo. Pablo dice, vosotros sois la morada del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces mire, aquí hay muchas moradas. ¿Se da cuenta que estaba hablando en parábola el Señor? Pero usted le pregunta a un cristiano de esos que está así como leudado o con una palabra que no es sobria, él piensa de este pasaje otra cosa. Mire lo que piensa él, verso 3. Regrese al 2. Miren lo que piensa la tradición. La tradición dice, el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjense, la tradición nos dice que en este pasaje el Señor Jesucristo está hablando de irse al cielo. Ya vimos que no está hablando de irse al cielo. Está hablando de la casa con moradas, de la iglesia con gente que tiene el Espíritu Santo. Pero tradicionalmente nos dicen que Él se fue a preparar lugar. Es más, como dice ahí que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, hasta le arreglan, fuera de contexto, le arreglan y dice, se fue a hacer casitas, moradas, se fue a hacer moradas, se fue al cielo a hacer moradas, ya le cambiaron el mensaje. Porque al decir que se fue al cielo a hacer casitas para nosotros, ya tiramos a Pablo a un lado, porque Pablo dice, no, la casa dice, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, porque somos la casa del Padre. Amén. Pero se dan cuenta pues cómo uno puede cambiar el mensaje de la Biblia. Y si uno cambia el mensaje de la Biblia, ¿qué pasa? La gente no cambia de vida, porque no se está alimentando con la leche pura, sino que una leche adulterada. Y el niño con una leche adulterada, ¿usted cree que se va a desarrollar? No se va a desarrollar. Pero como usamos la palabra con la palabra, Biblia con Biblia, eso sí edifica y eso sí ayuda a crecer. Ahí está, mire, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Ok, el Señor Jesús está diciendo, yo voy a hacer algo que los va a convertir a ustedes en la morada del Espíritu. Yo voy a hacer algo que los va a volver a ustedes la casa de mi Padre. ¿Se recuerdan que en la Biblia el Señor Jesucristo le llamaba casa del Padre al templo? En el Antiguo Testamento la casa del Padre era el templo literal, en el Nuevo Testamento la casa del Padre es la iglesia. Y Él va a hacernos morada. Ahora, ¿qué va a hacer para hacernos morada? Sigue el contexto, verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Pero está hablando de moradas. Está hablando de que Él va a regresar como el Espíritu Santo para entrar en nosotros, para que nos volvamos la morada, porque Él va a preparar lugar y va a regresar, pero no está hablando de su primer ida y que va a regresar ahora, no. Está hablando de ese momento, que Él iba a ir a la cruz del Calvario, porque la cruz del Calvario va a preparar lugar para que Él muera y resucite, y en resurrección Él es el Espíritu de vida. Y como espíritu de vida, y ustedes se van a dar cuenta que el contexto no nos deja perdernos en conceptos, porque el contexto nos va a explicar lo que Él está haciendo. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Se parece al rapto. Se parece, por eso es que se confunden muchos hermanos. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que el Señor iba a entrar en sus discípulos. Así que en donde Él estuviera, ahí iban a estar sus discípulos, y donde están sus discípulos, ahí está Él. ¿Usted cree que Cristo está aquí? Claro que Él está aquí porque nosotros lo tenemos. Amén. Hasta puedo atreverme, como dijo un día un hermano, dice, no llegues tarde a la reunión porque entonces llega tarde Cristo. ¿Verdad? Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, miren qué lindo el versículo que sigue. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Si nosotros fuéramos como los apóstoles, nosotros no tendríamos problemas de interpretación. Pero nosotros somos muy atrevidos. Porque si usted le pregunta a los que nos enseñaron a nosotros que Cristo se fue a hacer casitas al cielo para que nosotros vayamos a vivir allá, si usted les preguntaba, van a decir ellos, es que Él se fue al cielo. Se fue al cielo a preparar casitas. Pero miren lo que está diciendo Él, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Qué contestaron los discípulos? Verso 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos. No sabemos. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si Él les hubiera estado diciendo que se va al cielo, ellos hubieran dicho, sí sabemos porque nos estás diciendo. ¿Cuántos de ustedes alcanzan a ver que los hermanos que nos enseñaron la Biblia a nosotros, ellos no dijeron que no sabían, ellos dijeron, sí sabemos? Y la regaron. Mejor le hubieran dicho al Señor, Señor, mira, no sabemos qué nos quieres decir en ese pasaje, por favor, enséñanos. Pero ellos dijeron, no, sí sabemos, se fue al cielo y va a regresar y fue a hacer casitas. Mire, se arreglaron su paquete, porque la Biblia no dice eso. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Verso 6. Jesús les dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Ahora, ¿es Jesús el camino al cielo? No. Él dice que Él es el camino al Padre. Mire, Jesús les dijo, yo soy el camino de la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Les está diciendo que hay una sola forma de llegar al Padre, y es a través de Él, que nosotros lo necesitamos a Él para poder llegar al Padre. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Él va a preparar lugar para que nosotros podamos ir al Padre. El pasaje en su pureza está, no al cielo. Él está diciendo, miren, es más, al seguir leyendo, ustedes van a darse cuenta que les dijo, hasta aquí nada habéis pedido. En mi nombre no has pedido nada, dice. Pero cuando yo ya esté adentro de ustedes, pidan lo que quieran y todos se los van a dar. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen acceso. Ahorita no hay acceso. Espérense, yo voy a ir al Padre, yo voy a ir a Él. Vamos a leer el 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora, noten ustedes algo bien tremendo, porque a nosotros en el catolicismo nos enseñaron doctrina de la Trinidad. Y nos enseñaron de Dios como 3 personas, y en vez de ayudarnos nos confundieron más. Pero gracias a Dios que la Biblia no nos deja confundirnos, ¿verdad? Porque al estudiar uno bien despacito la Biblia se da cuenta que cuando Cristo vino a la tierra, el Padre venía con Él. ¿Amén? ¿Amén? El Padre venía con Él. Él mismo dijo, todos me han abandonado, dice, pero mi Padre no me ha abandonado, Él está conmigo. Entonces, para entender uno, porque como hay tantas doctrinas y tantas enseñanzas que en vez de ayudar a los hermanos a entender con claridad la palabra, los confunde más. El Padre y el Hijo están juntos por el Espíritu. O sea que tenemos que respetar la palabra. El hecho que algunos lo entiendan de una manera, otros lo entiendan de otra, eso no significa que la palabra ha perdido su pureza.
siempre hay algo más puro para expresar a Dios, el Padre y el Hijo por el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu, y en realidad por eso tenemos que usar nuestro espíritu para adorar a Dios. Pero Dios es Espíritu como la fuente. Ese Dios que es Espíritu se encarna en la persona de Jesucristo, y por eso nosotros al Padre, que es la fuente, lo conocemos como el Hijo también, porque Él vino en el Hijo en encarnación. Pero si nos quedamos solo ahí, estamos limitados, porque Él tuvo que morir en la cruz del Calvario y resucitar para volver a ser el Espíritu vivificante, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Entonces, si el Señor es el Espíritu y la Biblia lo dice, entonces quiere decir que no podemos ignorar lo que la Biblia habla, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso es Dios. Eso es entender bien a Dios. El Padre en el Hijo por el Espíritu. El que entiende eso, entiende bien a Dios, porque Dios se procesa. Dios pasa por un proceso. El Dios que es Espíritu, que no puede ninguno de nosotros recibirlo entero porque nos morimos. Nadie puede estar frente a Dios, ni mucho menos tenerlo adentro, como la fuente, como el Padre, porque lo mata a uno. Pero nosotros tenemos la bendición de que Dios se hizo hombre, se bajó, se hizo pequeño para poder tener acceso nosotros a Él. Entonces Él, con la experiencia de hombre y de muerte y resurrección, entra en nosotros. Entonces eso es lo que está hablando aquí, ese proceso. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense que en estas enseñanzas hay extremos, porque está el extremo de enseñar solo Jehová y está el extremo de enseñar solo Jesús. Y los dos son herejías, porque cualquier extremo es herejía. La palabra de Dios tiene una pureza y un balance. Enseñar que solo el Padre es Dios y hacerlo en una forma absoluta, eso es error. Y enseñar que solo el Hijo es Dios absoluto, es error. Porque Dios absoluto es el Padre como la fuente, el Hijo como el conducto y el Espíritu como el ejecutor. Ese es Dios absoluto, es un Dios que para entenderlo hay que leer 66 libros. No lo podemos agarrar con 2, 3 versículos, no. Para entender a Dios hay que estudiar 66 libros. De tal manera que nosotros como cristianos tenemos que ser doctores. Dice la Biblia que todo buen escriba, y está hablando de un cristiano, saca de sus tesoros viejos el Antiguo Testamento y de sus tesoros nuevos el Nuevo Testamento. Tenemos que saber usar los dos testamentos. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento está contenido en el Nuevo y el Nuevo explica el Antiguo. Entonces ahí tenemos, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, y por eso él le puede decir lo que sigue. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ahora, tenemos que tener cuidado con esa doctrina porque la podemos enseñar mal. Pero realmente Dios Padre, Él se encarnó en el Hijo. Y no son dos dioses. Por eso Él podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú que te muestre al Padre si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Ahora, eso no elimina que Jesús sea hombre. Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. Por ejemplo, Romanos 5:10, los testigos de Jehová no les gusta ese versículo, ni siquiera lo leen. Romanos 5:10. Regresamos ahorita en un minuto al 14:10. Romanos 5:10 se me hace. ¿Será que es ese? No, no es ese. ¿Qué pasó? ¿Cuál es, Carlitos? Dios, que es Dios sobre todas las cosas.
Es en el 5. Dice que Jesucristo es Dios con D mayúscula, sobre todas las cosas. A ver quién me lo encuentra. Está en el capítulo 5. Capítulo 5. ¿No será el 15? Les prometo que ahí está en la Biblia. Yo lo he leído muchas veces. Dice que Él es Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es, hermana Noemí? Romanos 9:5, gracias. Yo sabía que era un 5, ¿verdad? Por ahí andaba. Y a quienes son los dieces, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas, bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo es Dios, pero no se puede presentar solito porque por eso Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre está en Él. Pero cuando lo veían ellos dicen, no, pero tú eres hijo de María, hijo de José. Sí, pero fíjate que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque es la encarnación del Dios que es Espíritu. Y ahí pues tenemos, ya saben, doctrina para enseñar, pero no estamos tanto por doctrina, sino por experiencia. Regresemos entonces al capítulo 14 de Juan, que estaba hablando él en parábola. Amén. En parábola para explicarnos cómo él fue a la cruz. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Luego el 9 dice que cuánto tiempo has estado con ellos, Felipe, y no me has visto. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿se dan cuenta? Les dije que el Padre mora en él, está con él todo el tiempo. Ahora, si quiere decir usted que él es el Padre, sí, Isaías lo dice. O sea que él no está usurpando. Él dice, si quieres me llamas Padre, si quieres me llamas Hijo, si quieres me llamas Espíritu, porque yo soy. Amén. Verso 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Él ya se iba a ir al Padre. Él dijo que Él era el camino para ir al Padre. Está hablando de orar. Cuando Él dice yo voy al Padre, es miren, cada cosa que yo quiera, yo voy al Padre. Por eso se confunde la gente, porque Él siempre le dice, Padre. Y dicen, ¿no que tú eres pues? No, es que miren, mire, si Jesús nos quisiera hacer entender, Él diría así, diría, mira, cuando yo digo Padre, Él es mi Padre, yo soy Dios. Cuando yo, fíjense, Él le dice Padre, porque Pablo nos explica eso, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Como Padre, Él está diciendo, yo soy hijo de Él, soy Dios. Pero como hombre, Él es mi Dios. Pablo lo pone, es Pablo el que nos enseña. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso es misterioso, pues, es misterioso Jesús, porque a la gente le cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Entonces, es como que yo les dijera a ustedes, miren, yo, cuando estoy con mi papá y mi mamá, yo soy hijo. Pero cuando estoy con mi mujer y mis hijos, yo soy padre.
Y cuando estoy con mis abuelos, yo soy nieto, pero no soy 3, soy yo. Amén. Entonces vamos a ir entendiendo pues la palabra. Porque quiero llegar al contexto para demostrarles que el capítulo 14 de lo que está hablando es de la venida del Espíritu Santo para que nosotros nos volvamos la morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sigamos leyendo. El contexto nos aclara. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El contexto de la venida del Espíritu Santo, el contexto de la morada del Espíritu Santo es que nosotros podamos ir al Padre, porque Él nos va a dar ese privilegio, porque Él es el camino. Al estar Él dentro de nosotros, ese es el camino para ir al Padre. Antes de que el Espíritu Santo entrara en los creyentes, no había manera de ir al Padre. Ninguno podía ir al Padre, solo Cristo. Ninguno era hijo de Dios antes de que Cristo resucitara. Hasta que Él resucitó y entró, ahora ya Él es nuestro hermano mayor. Verso 14. Si algo pidiereis en mi nombre, ahora noten pues, porque esa palabra en mi nombre significa que ustedes lo tienen dentro de ustedes. No es que cuando yo oro, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, eso se lo inventó el hombre, ese es un invento de los humanos, de los cristianos, pues. Desde que tú dejaste entrar a Cristo dentro de ti, cada cosa que le pides al Señor, si la pides genuinamente y es Cristo a través de ti, estás en el nombre de Cristo. ¿Cuántos están captando? Hacer algo en el nombre de Cristo es cuando tú genuinamente le dices a Dios. Tú puedes llegar y decirle, Padre, pero ya sabes que no eres tú. ¿Quién es? Cristo. Cristo en ti. Porque Él no a cualquiera acepta de hijo. Él solo acepta un hijo, a Jesús. Y cuando ese Jesús lo tienes tú, por eso se llama sustituto. Por eso Él es nuestra Pascua. Por eso Él fue sacrificado para que ahora nosotros tengamos entrada al Padre por el Espíritu en el nombre de Jesús, pero no como fórmula, sino porque tú eres, porque tienes a Cristo. Entonces cuando tú hablas, Él mira a Cristo en ti. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16. Y yo rogaré al Padre. Ahí está, ¿se da cuenta que es dar el Espíritu Santo? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando de que tú eres la morada. Está hablando que en la casa de mi Padre, te das cuenta que el contexto, y por eso ustedes me oyen siempre decir contexto. A veces hasta me dicen, bueno, hermano Carrillo, ¿usted qué quiere decir con eso de contexto, hombre? Porque ya lo oigo por años de que el contexto es el que nos ayuda a entender lo que se está hablando. Se está hablando de la venida del Espíritu Santo, de Cristo como el Espíritu, pero para que Cristo sea el Espíritu, nosotros sabemos que Él tiene que morir en la cruz. Eso es, ahí preparó el lugar. Si me fuere a la cruz y os prepararé el lugar, vendré otra vez como el Espíritu y entraré en ustedes y ustedes ya van a poder pedir en mi nombre. Y todo lo que pidan en mi nombre se los van a dar. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el consolador. Nuestro abogado, ese es el consolador, es el abogado, el amigo. Dice, para que esté con vosotros para siempre. ¡Wow! A mí una vez me dijo un hermano Carrillo, si un hermano cristiano pasa a una cantina y se echa allá dicen cuto, ¿verdad? Se echa un cuto, dice. ¿El Espíritu Santo abandona a ese hermano? Me dice, ¿verdad? Y le digo, mire hermano, en la Biblia no está tal enseñanza. En la Biblia dice que si nosotros hacemos algo en contra del Espíritu, solo lo contristamos.
O sea que si un cristiano pasa a la cantina, pide un shot, pide otro y ya se pone mareadito, el espíritu está contristado y él bien mareadito. Pero el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Para siempre. Él solo se contrista. Si tú haces algo en contra de Él, Él solo se mantiene triste, muy triste. Pero Él nunca te abandona, porque Dios no puede mentir. El Señor dijo, yo soy el Consolador y voy a estar con ustedes para siempre. ¿Usted sabe lo que quiere decir para siempre? Para siempre. Mire qué gran teología. Para siempre. Sigamos leyendo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Mire. Y fíjense que en el griego es el Espíritu de realidad, el cual los mundanos no lo pueden recibir, porque ellos no lo ven ni lo conocen, pero ustedes no solo lo conocen porque aquí está con ustedes y está dentro de ustedes y estará dentro de ustedes. Mire, ahí estaba diciendo él, yo aquí estoy, ustedes me conocen, moro con ustedes aquí, pero yo voy a estar en ustedes. Se da cuenta que el contexto de Juan 14 es la venida del Espíritu Santo y la ida de Cristo a la cruz para preparar lugar que nosotros seamos la morada. Ahora imagínense, hermano, cómo andan los cristianos. Si todos les dicen, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Amén. Hermano, vamos a ir a vivir a unas casitas que Cristo nos ha preparado. Amén. Y como los cantantes cristianos se inventan cantos antibíblicos, aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Y mire, qué sorpresota la que van a llevar esos cristianos cuando lleguen y les va a decir el Señor, aquí no hay casas. Aquí no hay casas. Señor Jesús, entonces, y no me dijeron que yo iba a vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Qué? Así, ahí se van a recordar. Puras sorpresas para muchos cristianos. Porque como tienen mal Juan 14, tienen que tener mal Apocalipsis. Porque el que empieza mal, termina mal. Si ustedes leen honestamente Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, mire pues, dice, las puertas tienen los nombres de los patriarcas y los cimientos tienen los nombres de los apóstoles. Es gente, es gente. ¿No ve que dice Juan? Yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo ataviada para su marido. Es gente. Pero si no entiende Juan, no va a entender Apocalipsis. Si la Biblia dice que usted es la casa del Padre y que usted es la morada del Espíritu Santo y que en la casa del Padre muchas moradas hay, al final de la Biblia nos volvemos una ciudad porque somos millones de millones de millones. Y es gente glorificada que está tipificada por piedras preciosas, oro y plata, porque en la Biblia piedras preciosas, oro y plata es transformación. Empezamos como barro en Adán y terminamos como Cristo, como jaspe y como esmeralda, o sea que, pero esas son figuras que Dios usa para enseñarnos la verdad. Amén. Entonces yo creo que sí puedo empezar a predicar Éxodo, ¿verdad? Para que puedan ver que las figuras de la Biblia son maravillosas, porque nos quiere hablar de Cristo. Vamos de regreso, pues. Vamos de regreso a Éxodo. ¿Cuántos minutos me quedan? Ya solo 10. Y qué casualidad que siempre que pregunto, mi ayudante siempre que pregunto me hace 10. Pero es como que ya mi relojito, ¿verdad? Dice, miren, dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová, pero ahora miren en el 4, el Señor quiere darles algo.
Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Todos nosotros debemos de saber que Dios nos quiere alimentar con maná del cielo. En Juan 6, Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la verdadera comida. Entonces Dios nos quiere mostrar que nosotros debemos de comer algo que Dios nos va a dar, que es celestial, y que debemos de recoger nuestra porción diariamente, diariamente. Si tú eres cristiano genuino, tú tomas tu porción diariamente de Cristo. Tienes que orar todos los días. Tienes que leer tu Biblia, aunque sea 2 versículos, porque no puedo creer que te puedes ir a trabajar sin comer. Es más, tu esposita te prepara lonche. Y las esposas sabias le preparan lonche y le ponen los 2 versículos ahí en el sándwich. Ahí van los 2 versículos. ¿Amén? Entonces Dios, y buena idea, dice la hermana, no lo había hecho, hágalo. ¿Sí? Mi esposa cuando me da a mí un lonchecito o algo, y me pone mi texto. Pan del cielo. Ahora, ese pan del cielo tenemos que estudiarlo, porque puede ser que nosotros estemos comiendo otra clase de pan, porque ese pan tiene características, 15 características. O sea que ustedes tienen que aprender a comer Cristo, pero no cualquier Cristo. Si uno come cualquier Cristo, hermano, puede comer el Cristo de Esquipulas. Hay quienes se comen el Cristo negro, ¿verdad? El Cristo de los remedios. El Cristo, mire tantos Cristos que hay. ¿No ve que la Iglesia Católica tiene tantas vírgenes? Y tantos Cristos, tiene el Cristo de esto, el Cristo del otro, el Cristo. Nosotros vamos a comer un único Cristo, que es el pan del cielo. Verso 5. En el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea que en el único día que se podía recoger más era en el día de el día antes del reposo. Ustedes saben que en la Biblia el reposo es el milenio. El reposo es el milenio, es cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra. O sea que nosotros debemos de comer Cristo para entender que Él nos quiere bendecir en el milenio. Pongan atención a los estudios de la Biblia para que ustedes estén bien ubicaditos. De seguro que al leer su Biblia y después de escuchar predicar al hermano Carrillo, ustedes van a entender más su Biblia. Se los garantizo. Por lo menos cuando ya tengan 10 años de estar conmigo, se los garantizo que van a poder entender un poquito más. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo. Mucho tiempo. La semana pasada, como yo doy clases en inglés, me dijo uno de los pastores en inglés: ¿sabes una cosa? Dice, apenas tengo unas 20 horas estudiando contigo y ahora leo mi Biblia y ya la entiendo más. Y tiene 27 años de ser pastor. Es humilde porque me dijo: hermano Carrillo, yo ahora que estoy estudiando contigo la Biblia, ahora la entiendo mejor. El 6º día, y eso, si ustedes leen, si alguien recogía más de un gomer, porque un gomer era la medida, después vamos a hablar de lo que es un gomer, pero un gomer era la medida. Si alguien agarraba más de un gomer, se engusanaba, se le echaba a perder. ¿Por qué? Porque dejaba para el otro día. Y solo la porción que se comía era para el día. Eso significa que tu experiencia de Cristo de ayer está engusanada. Ya Dios no quiere esa experiencia nueva. Por eso te dice: nuevas son mis misericordias cada mañana. Cada mañana.
Por eso te manda el maná en la mañana, todos los días, todos los días, todos los días. Verso 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. En la tarde. O sea que en la tarde uno empieza a aprender muchas cosas. Cuando ya es tarde uno ya está viejito. Cuando es de mañana uno está joven, y el joven tiene muchas ambiciones, pero el viejo tiene mucha sed. Esa es la diferencia entre jóvenes y viejitos. Los jóvenes tienen mucha energía y quieren lograr todo. Y los viejitos, puros sueños. No, ya pura sed. Entonces dijeron Moisés y Aarón todos en la tarde, verso 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Y esto les dije que en la mente natural no se puede entender que cuando nosotros murmuramos, Dios nos bendice. Así que ni pierdes, pero no te vayas a jactar por eso. Porque tú puedes ser un hijo mal portado y gruñón y murmurador, y de todas maneras Dios te bendice. Qué tremendo, mire. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que después de oír sus murmuraciones, bueno, les voy a bendecir con pan del cielo. Pero antes de darles el pan del cielo, les voy a dar codornices para que se les salgan hasta por la nariz y se den cuenta que yo les concedo sus caprichos. ¿Sí? O sea que Dios te concede tus caprichos. Si eres caprichudo, y como nosotros nos distinguimos por ser tercos, sordos y ciegos. Esa es nuestra cualidad. Y Dios, cuando tú te pones así todo terco, ciego y necio, Él te dice: órale pues, haz caso y cuenta que así te dice Dios. ¿Eso quieres? Órale. Ahí te va. Hasta que te sale por la nariz la codorniz. Verso 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Ay, ay, ay. Fíjese, hermano Cario, que ahora tengo 3 carros. Ay, ten cuidado. Ay, fíjese, hermano, que me aumentaron mi sueldo. Ten cuidado, porque no sea que Jehová te está concediendo tus caprichitos. Porque muchos miden a Dios. Por eso nunca midas a Dios por lo que te da. Porque a veces te lo da enojado. Ahí a ellos les dio bendición, pero estaba enojado con ellos. Estaba molesto con ellos. Entonces mejor hagamos como el salmista: Señor, mira, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco para que no blasfeme. Dame solo lo que necesito. ¿Sí? Y como él ya sabe que necesitas un carro para ir a trabajar, te lo va a dar. Necesitas un trabajo de 12, 15, 20 la hora, te lo va a dar. Necesitas que vestirte, donde vivir, te va a dar para tu renta, no te preocupes. Si eso para él, hermano, no ve que te lo da cuando está enojado, ¿cómo no te lo puede dar cuando está contento? Les dije que estos pasajes son difíciles de entenderlos, porque aparentemente como que el hermano Carrillo estuviera predicando: hey, murmura y te van a bendecir. Quéjate del pastor y te va a bendecir Dios. Verso 9. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Hablando en serio, ¿cuántos de aquí murmuran? Ya los oyó Jehová. Verso 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube.
versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Antes de seguir adelante, algunos papás se preocupan cuando sus hijos son mal portados. ¿Sí o no? ¿Quién crees tú que es el que más hijos mal portados tiene? Dios. Tú eres uno de ellos. El que tiene más hijos mal portados es Dios, porque somos nosotros. Entonces sí que no te asustes de tus hijitos, sino ora por ellos, ponlos en las manos. Y quiero decirte que no vayas a ser malo con tus hijos, porque el Señor te dice que Él te da cosas buenas a ti, aun cuando tú murmuras. O sea que a veces nosotros creemos que porque nuestros hijitos se portan mal, ya no te voy a dar esto, ya no te voy a dar aquello. ¿Qué tal si Dios hiciera eso, hermano, con nosotros? ¿Verdad? Sería terrible. Pero el Señor dice: no, mira, has murmurado, te has quejado, es más, has gruñido, has gritado, has hecho berrinche, pero te amo, te quiero mucho, y aquí está tu codorniz y aquí está tu panecito del cielo. Así que, mi hijito, a comer. Hártate. Verso 13. Y venida la tarde subieron las codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío en derredor del campamento. Un punto bien importante que entender, que Dios, cuando va a mandar el maná, es por una razón. Nos cambió de dieta. En Egipto teníamos dieta egipcia, en el desierto tenemos dieta celestial. Y la dieta celestial, antes que nos den la comida, nos dan el rocío. El rocío. Y vamos a leer en Números que el rocío era para que no se ensuciara el maná. O sea que Dios manda rocío para que nos aproveche Cristo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el rocío es una brisita, es una brisita suave que cae en la noche y moja toda la tierra. No es nieve, no es hielo, es una agüita suave, suave. Y entonces el rocío nos lo manda Dios antes de que venga el pan. Significa que la bendición que Dios nos va a mandar antes de que venga el pan va a preparar la tierra para que no se ensucie la palabra de Dios en nosotros. El maná, que no se vaya a ensuciar. Se los voy a ilustrar. Nosotros los cristianos cantamos. Antes de que nos prediquen, siempre cantamos, ¿sí o no? En todas las iglesias, antes de predicar, se canta, ¿sí o no? La alabanza es el rocío. Si no hay buena alabanza para ministrarle a la cordura y a la suavidad del Espíritu Santo, cuando cae la palabra se ensucia. No la reciben los hermanos. Pero si los que están cantando nos ayudan a entrar a la presencia de Dios, cuando viene el predicador, los corazones están bien sensibles y reciben la palabra. Ese es el rocío, la alabanza, para que el maná no se ensucie. Amén. El domingo, si Dios quiere, vamos a hablar yo ya les hablé de 3 características de Cristo. Es que Él es el pan del cielo, que Él viene en la mañana y que viene con rocío. Nos faltan 12 características más de Cristo para entender que no cualquier Cristo podemos comer. Es un Cristo que tiene 15 características. Así como cuando leímos que la Pascua no se puede comer cruda ni cocida. Y si Cristo es la Pascua, ninguno debe de comer a Cristo cocido ni tampoco crudo,
se debe comer asadito, como la carne asadita. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera enseñanza de la Biblia. Un Cristo que se come asadito es predicar de Él que el juicio de Dios cayó sobre Él en la cruz del Calvario como el fuego que lo quemó. Entonces la carnita asada, por eso Él dijo, el que no come mi carne, está hablando de eso, del Cordero de la Pascua, y bebe mi sangre, no tiene vida. Amén. ¿Alguna preguntita? Este es el momento para hacerla. ¿Alguna pregunta que tengan de lo que predicó el hermano Carrillo? Este es el momento para hacerla. ¿Tienen alguna pregunta? Jesús hablaba solo en... ¿Se recuerdan que una vez dijo, destruid este templo? Pero ¿por qué los que estaban alrededor de él le dijeron que 46 años les tomó a sus padres hacer el templo? Porque él siempre hablaba en parábola. Él se paró frente al templo y dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, porque él solo en parábolas habla. Y ellos le dijeron, pero si ese templo le costó a nuestros padres construirlo 46 años, ¿cómo tú dices que en 3 días? Más adelantito ustedes leen y él dice, mas él hablaba de su cuerpo. Pero se dan cuenta cómo es parábola. Cuando él está en Juan 14, él señaló el templo otra vez. En la casa de mi padre, porque él llamaba casa del padre al templo. Muchas moradas hay. Y si ustedes iban a ese templo, allá adentro habían cuartitos, esas eran las moradas donde vivían los sacerdotes. Pero él está hablando en parábola. ¿Cuántos captan? ¿Cuántos captan? Gloria a Dios. Entonces ahora ya sabes que cuando leas la Biblia, si la quieres entender así por encimita, pura historia, pura moral, pura ética, doctrina, pero si la sabes estudiar y encuentras los secretos que están ahí escondidos, ¡wow! Entonces sí vas a disfrutar la revelación divina. Amén. Como no me quieren hacer preguntas, pues le doy gracias a Dios. Pero si tienen preguntas, este es el momento para hacerlas. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Padre Celestial, en esta noche te queremos una vez más dar gracias. Porque estamos entendiendo la parábola de tu palabra, estamos entendiendo las figuras, estamos entendiendo los tipos y las sombras. Gracias por Jesucristo, porque Él solo en parábolas les hablaba y sin parábolas no les hablaba. Gracias porque al estudiar el contexto de tu palabra encontramos la verdad que quieres inyectarnos en nuestro espíritu para que conozcamos tu propósito, para que de verdad no erremos tu propósito. Yo quiero darte gracias por todos mis amados en esta noche. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y a ti sea la gloria y la honra ahora y siempre. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...